Harold Frederick Shipman nació el 14 de enero de 1946 en el Bestwood Estate, un barrio obrero de Nottingham, Inglaterra, en el seno de una familia de clase trabajadora. Su padre, también llamado Harold Frederick Shipman, trabajaba como conductor de camión, y su madre se llamaba Vera Britton. Harold fue el segundo de al menos 3 hijos en su familia y creció en un entorno modesto. Desde joven fue visto como un estudiante aplicado, aunque con amistades limitadas y una personalidad reservada. Su vínculo con su madre fue profundo e influyente en su vida posterior. Cuando tenía 17 años, su madre fue diagnosticada con cáncer de pulmón, y a medida que la enfermedad avanzaba, recibió inyecciones de morfina para aliviar su dolor. Harold presenció cómo esa medicación reducía el sufrimiento de su madre hasta su fallecimiento el 21 de junio de 1963. Un episodio que lo marcó profundamente y que expertos posteriores en criminología han relacionado con su elección de método y víctimas en los años venideros. Tras la muerte de su madre, Harold decidió seguir una carrera en medicina. Tras 2 intentos, logró ingresar en la Escuela de Medicina de la Universidad de Leeds, donde estudió entre la década de 1960 y principios de los años 70, obteniendo su título de médico en 1970. En 1966, mientras estudiaba medicina, Harold se casó con Primrose Oxtoby, quien se convirtió en su esposa y compañera de toda la vida. Juntos tuvieron 4 hijos y, de acuerdo con diversas fuentes, Primrose lo apoyó incluso durante su proceso judicial, visitándolo con regularidad mientras estaba encarcelado. Tras graduarse, Harold trabajó en varios hospitales, incluidos centros de atención general y hospitales locales. Comenzó su carrera profesional como médico en el Pontefract General Infirmary, un hospital del norte de Inglaterra, donde trabajó como médico residente poco después de obtener su título. Aunque era relativamente joven, Harold se ganaba la vida de forma convencional atendiendo a los pacientes del hospital en un entorno donde aún no se sospechaba nada fuera de lo normal sobre su conducta. En estos primeros años de práctica, comenzaron a surgir indicios oscuros sobre su actuación médica. Según informes oficiales de la investigación posterior, el primer asesinato confirmado de Harold pudo haber ocurrido ya en 1971, cuando todavía trabajaba como médico joven, con el caso de una paciente llamada Margaret Thompson, de 67 años, quien murió tras un accidente cerebrovascular y cuyo fallecimiento pudo haber sido precipitado por Harold, aunque esto nunca fue probado más allá de toda duda. En 1974 obtuvo su primer puesto como médico de cabecera en la Abraham Ormerod Medical Center en Todmorden. Ahí comenzó a desarrollar su propia práctica como médico general, lo que le permitió construir una reputación de profesional dedicado y atento a sus pacientes. Sin embargo, su práctica médica tomó un giro oscuro en 1975. Apenas un año después de comenzar en Todmorden, cuando se descubrió que había estado falsificando prescripciones de petidina, un analgésico opioide, para su propio uso personal. La petidina es un medicamento fuerte para el dolor. Se puede usar después de una cirugía, en algunos partos o en situaciones específicas dentro de hospitales. Harold fue multado con 600 libras esterlinas y obligado a asistir a una clínica de rehabilitación de drogas en York debido a su adicción a esta sustancia, pero no fue despojado permanentemente de su licencia médica. Este episodio puso en evidencia su interés temprano en los fármacos narcóticos y también la escalada de su relación con sustancias que más tarde desempeñarían un papel central en sus crímenes. Después de este incidente, Harold encontró trabajo nuevamente como médico de cabecera en el Donnybrook Medical Center en Hyde, Greater Manchester, a partir de 1977, donde su reputación volvió a florecer. Sus pacientes lo describían como amable, atento y servicial, siempre dispuesto a visitar a los enfermos y a atender a los más ancianos. Hacia afuera proyectaba la imagen del médico de familia perfecto. No obstante, bajo esa apariencia de cumplimiento y dedicación, Harold comenzó a acumular un patrón de muertes sospechosas entre sus pacientes, especialmente personas mayores y en aparente buena salud antes de fallecer, que más tarde se descubriría que eran causadas por sobredosis de diamorfinas y otros opiáceos que él mismo administraba, que se usan para calmar el dolor extremo.
Este patrón permanecería oculto durante años porque firmaba los certificados de defunción como causas naturales e incluso presionaba para que los cuerpos fueran incinerados sin autopsia, reduciendo así las posibilidades de una investigación post-mortem. Un documento del Shipman Inquiry, la comisión pública creada tras su arresto para investigar el alcance de sus crímenes, incluyó evidencia de que en marzo de 1975, mientras todavía estaba en el hospital, Harold habría administrado una dosis letal a Eva Lyons, una paciente de 70 años con cáncer, acelerando deliberadamente su muerte. Este episodio se considera uno de los primeros asesinatos confirmados en su carrera, aunque muchos más trascienden la documentación formal debido a la falta de registros. Durante los años siguientes, mientras su consulta en Hyde expandía su base de pacientes, llegando a aproximadamente 3.100 inscritos según registros de la época, el número de muertes ocurridas poco después de visitas de Harold comenzó a incrementarse silenciosamente. Por muchos años esto no despertó sospechas formales, porque los certificados de defunción eran expedidos por él mismo, y las familias de los fallecidos, confiadas en el juicio de su médico, aceptaban la narrativa de causas naturales o envejecimiento sin pedir autopsias. Las sospechas oficiales comenzaron a surgir durante la década de 1990, cuando colegas y trabajadores de servicios funerarios notaron tasas inusualmente altas de muertes entre sus pacientes, junto con solicitudes inexplicables de cremación sin autopsia. A pesar de estas señales, los sistemas médicos y forenses de la época no lograron detenerlo ni investigarlo a fondo de inmediato. Finalmente, la investigación que llevaría al arresto de Harold se desencadenó a partir de la muerte de una de sus pacientes de 81 años, Kathleen Grundy, el 24 de junio de 1998. Tras su fallecimiento, la familia descubrió que su testamento había sido modificado para dejarle toda su herencia, cientos de miles de libras, a Harold. Esto motivó una exhumación y análisis forense que revelaron niveles letales de diamorfina en su organismo. A raíz de estas pruebas, la policía detuvo a Harold el 7 de septiembre de 1998. Tras su arresto, la investigación se extendió rápidamente, revisando certificados de defunción, registros médicos y patrones de muerte entre sus pacientes. La evidencia reveló que Harold administraba inyecciones letales de diamorfina a muchas personas que no estaban en estado terminal, y luego falsificaba registros para encubrir sus acciones. Este análisis culminó en su juicio en 1999, donde fue acusado formalmente de 15 asesinatos y un cargo de falsificación de un testamento. Los 15 cargos estaban con pacientes que atendió entre 1995 y 1998. Las víctimas eran todas mujeres, la mayoría ancianas, incluidas Marie West, Irene Turner, Lizzie Adams, Jean Lilly, Ivy Lomas, Muriel Grimshaw, Marie Queen, Kathleen Wagstaff, Bianca Pomfret, Nora Nuttall, Pamela Hillier, Maureen Ward, Winifred Meller, Joan Melia y Kathleen Grundy. Desde el inicio del juicio, la Fiscalía presentó un caso basado en evidencia científica, patrones estadísticos y testimonios de familiares y expertos forenses. Según el fiscal Richard Enríquez, citado por algunos reportes de la época, Harold habría comenzado a matar por puro placer y no simplemente por motivos compasivos o de alivio del dolor, como podría haber alegado la defensa de Harold. Un elemento clave para que el caso avanzara fue el análisis de certificados de defunción y patrones de mortalidad. La evidencia mostró que Harold estaba notablemente presente y firmando certificados en una proporción muy superior a la de otros médicos, y que muchos de sus pacientes murieron en el lapso de 30 minutos tras una visita suya, particularmente en horario vespertino, cuando él solía realizar visitas domiciliarias. Las familias también expresaron su frustración y conmoción ante el tribunal y en declaraciones públicas. Muchos señalaron que sus seres queridos habían confiado plenamente en Harold como médico, sin sospechar que algo malo pudiera ocurrir.
Según reportes posteriores, algunos familiares recordaron que Harold rechazaba preguntas sobre tratamientos o inyecciones sugeridas, cerrando cualquier discusión con frases como «soy el médico y sé lo que es mejor». La defensa de Harold intentó varias estrategias, incluida la petición de separar el caso de Kathleen Grundy del resto de los cargos, debido a que también estaba implicado un cargo de falsificación de su testamento, ya que dejó una herencia considerable al médico, y argumentar un posible motivo financiero en ese caso particular. El tribunal rechazó esta solicitud y continuó con el juicio como un caso unificado. Durante el juicio, Harold negó persistentemente su culpabilidad y se negó a declarar en su propia defensa. Su comportamiento en la corte fue descrito en algunos medios como impasible, aunque en ciertos momentos trató de mostrarse afectado por la muerte de las víctimas cuando la defensa intentó matizar su responsabilidad, por ejemplo, relatando episodios en los que dijo haber intentado reanimar a una víctima. Los expertos forenses desempeñaron un papel crítico en el juicio. Fueron ellos quienes explicaron al tribunal cómo los análisis de los tejidos de las víctimas exhumadas mostraban niveles letales de diamorfina y cómo ese patrón se repetía en múltiples casos. El 31 de enero de 2000, el jurado del Preston Crown Court lo encontró culpable de todos los cargos y el juez le impuso pena de prisión perpetua con orden de que nunca pudiera ser liberado, además de una pena adicional por falsificación. Aunque solo fue condenado formalmente por 15 asesinatos, investigaciones oficiales más amplias determinaron que había al menos 218 víctimas confirmadas y posiblemente hasta 250 o más a lo largo de sus casi 25 años de práctica criminal, convirtiéndolo en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia moderna. El juez, Justice Forbes, describió los crímenes de Harold como una perversión calculada de sus habilidades médicas y resaltó cómo abusó de la confianza depositada en él por sus pacientes para cometer actos de un profundo carácter malvado. Harold Shipman fue enviado a HM Prison Wakefield, una prisión de máxima seguridad en West Yorkshire, Inglaterra, conocida entre la población carcelaria como Mansión Monstruosa por albergar a criminales extremadamente peligrosos. Durante su encarcelamiento, Harold no estuvo completamente aislado del mundo ocioso típico de una prisión, aunque sí bajo estricta vigilancia por la naturaleza de sus crímenes. Según informes posteriores a la investigación oficial sobre su muerte, participó en actividades como jugar Scrabble, asistir a clases de literatura inglesa, estudiar temas como la historia de las guerras peninsulares, hacer rompecabezas y leer libros y periódicos. También mantenía un diario secreto en el que describió su estado emocional durante los años en prisión. A pesar de ello, varias evidencias revelaron que Harold pasó por etapas de profunda desesperación. En su diario se encontraron anotaciones en las que hablaba de angustia, desánimo y sentimientos negativos sobre su situación, incluyendo frases donde se describía suplicando con desesperación y cuestionaba si valía la pena seguir viviendo si su apelación no prosperaba. Otro factor que surgió fue el aspecto económico que Harold consideraba para su esposa, Primrose Shipman. Según el jurado, él estaba al tanto de que si moría antes de cumplir 60 años, su esposa tendría derecho a recibir una pensión completa del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido y un pago global mayor que si él sobrevivía más tiempo. El 13 de enero de 2004, apenas un día antes de cumplir 58 años, Harold Shipman fue encontrado colgado en su celda en la prisión de Wakefield, donde se había ahorcado con material disponible en la celda, atado a los barrotes de la ventana. Los funcionarios de prisión intentaron reanimarlo, pero fue declarado muerto más tarde esa mañana. Los informes oficiales confirmaron que no hubo indicios de que hubiera sido presionado por otros internos ni que hubiera intervención de terceros. El acto fue reconocido legalmente como suicidio. A lo largo de su vida, lo que había comenzado como la carrera de un médico de familia respetado terminó siendo una traición fundamental de la confianza pública en la profesión médica. El caso no solo conmocionó al Reino Unido, sino que también tuvo repercusiones globales, impulsando reformas en la certificación de muertes, en la supervisión médica y en los sistemas de auditoría de prácticas sanitarias para evitar que tragedias similares puedan repetirse.
Y antes de terminar, aquí les dejo información extra. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse, que eso me ayudaría muchísimo. Gracias por su tiempo y atención. Que tengan un buen día.